Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez. Estamos de nuevo con ustedes para compartir un programa interesante que vamos a hacer con el amigo Fabricio Gómez, profesor de INTEC, investigador. Y vamos a aprovechar su presencia aquí en el programa para que un poco le demos continuidad a una conversación anterior que sostuvimos, ¿verdad?, sobre un estudio que ustedes realizaron en relación con el impacto que ha tenido la crisis eléctrica en los hogares y en las empresas. El estudio fue realizado, tengo entendido, Fabricio, con la idea de un poco aportar a la discusión que se está llevando a cabo para lo que es el pacto eléctrico. Creo que ustedes hicieron una presentación con esa finalidad. Y yo quiero que hoy aprovechemos el programa para que hablemos de dos cosas específicas, de las conclusiones y las recomendaciones del estudio, tanto en el caso de los hogares como en el caso de las empresas, porque hay conclusiones diferentes en ambos casos. Y entonces las recomendaciones que se hicieron, que yo la estuve viendo de nuevo, y realmente me gustaron mucho y la vi muy interesantes y creo que son viables y recomendaciones que pueden ser ejecutables. Pero lo que hace falta aquí es que, como ustedes mismos concluyen en una de sus conclusiones, es que se firme el pacto eléctrico y que todas estas recomendaciones de ustedes se tomen en consideración para que de una vez por todas podamos darle una solución definitiva a esta gran problemática. Entonces, yo propongo eso, don Ezequiel, que hablamos de las conclusiones. Estoy de acuerdo porque hay que concluirlo. Bueno, gracias por la invitación aquí al programa. Y primero yo quería ponerme en el lugar del investigador, digamos. Nosotros en el INTEC el primer reto del equipo de investigación era que ninguno proveníamos de ser especialistas en el sector eléctrico, sino que éramos economistas del desarrollo. Sin embargo, tengo que decir que Jacqueline Mora sí tenía un nivel de experiencia en el tema del sector eléctrico, fundamentalmente en el tema de la generación. Pero como estábamos viendo ya lo que estaba al final de la cadena, que eran los hogares y las empresas, pues ese abordaje era más de un economista del desarrollo o de un economista que quería ver el gasto del hogar, medir un poco el bienestar y medir la productividad de las empresas. Entonces, el tema era más complicado porque estábamos comenzando a ver estudios anteriores, porque nosotros no fuimos los primeros que investigamos el tema. Hay un abordaje de José Luis Actis, que es un economista, colega, amigo, ya dominicano, aunque es argentino, pero ya tiene mucho tiempo aquí, que nos sirvió bastante con el tema tarifario, ¿no? Donde él decía que una parte importante del subsidio a los hogares se lo llevan los hogares no pobres, porque hay dos tipos de subsidios. Está el subsidio focalizado, que es el bono luz, que le llega a los hogares que consumen menos de 100 kilovatios horas al mes, y el otro que es el subsidio que está en la estructura tarifaria, donde en un momento todos los niveles estaban subsidiados. Y como ustedes que son especialistas en la materia, ustedes saben que cuando hay un subsidio generalizado beneficia más a quien más consume. Claro. Entonces, obviamente aquí el primer abordaje que vimos de José Luis Actis, pues nos llamó bastante la atención a la hora de abordar el tema de las empresas. También José Francisco Florentino, que fue un estudiante de empírica de la maestría que hizo una tesis sobre el tema, nos llamó mucho la atención a pesar de que utilizó series de tiempo
y es un poco más complicado entrar en el tema de serie de tiempo para medir elasticidades porque la tarifa no cambiaba y la tarifa estaba subsidiada. Entonces medir elasticidades con tarifas por debajo del costo es un poco difícil. Ahí la elasticidad no responde Claro, porque está subestimando la ley de mercado. la sensibilidad. Pero sí también fue una direccionalidad. Hay mucha gente que ha escrito, Edwin Croes también escribió bastante, pero la mayoría de esos estudios, con excepción de los dos primeros que mencioné, hablaban más de la estructura de la industria, no de los, digamos, de los usuarios y consumidores finales que eran las empresas y los hogares. En primer término era ver cómo cuando un cambio no es pasajero, sino es permanente, la gente tiene que adaptarse, porque no le queda de otra. Y en el tema de la industria eléctrica, bueno, eso es una crisis estructural e histórica desde hace muchos años. Lo que nos llamaba la atención era cómo había un déficit expresado en la inversión en distribución, porque lo que salía claramente, primero, el hecho de que un alto porcentaje, más de 40% de los hogares, no tuviera contador eléctrico. Y con el contador eléctrico comenzaba el ciclo comercial de las distribuidoras. Te estaba diciendo que había un déficit de inversión en el sector distribución. La gente históricamente como que ve siempre los extremos, ¿no? O ve la parte de generación, que es, digamos, la parte donde hay mayor inversión en infraestructura y donde hay que sembrar más dinero, por decirlo de alguna manera, y ve ya la otra parte final, el tema de los apagones. Sin embargo, es una estructura que de alguna manera cuando uno de esos eslabones anda mal, el que está al final de la cadena es que se resiente, en este caso los hogares y las empresas. Nos llamó eso mucho la atención, pero cómo hacen falta contadores. Y bueno, fuimos a los hogares y nos dimos cuenta de eso. Otro tema era el subsidio. ¿Cómo había más de un subsidio en un mismo sector? Porque lo lógico es que si tú tienes un subsidio focalizado, ¿por qué tenías otro generalizado? Y eso tiene que ver con un tema estructural de nuestra, digamos, de la gestión pública, que a veces el tema de la electricidad, bueno, es un tema que tiene otras aristas, incluso hasta culturales, de gente que consume y entiende que eso es parte de un bien provisto por el Estado como una obligación y no como un bien que tiene un costo y que su consumo, bueno, hay que cubrirlo, ¿no? Y todo eso fue como se fue viendo en los hogares qué estaba pasando y ni hablar del uso de los electrodomésticos, que también nos llamó mucho la atención. En un país cálido como el nuestro, lo lógico es que el consumo de los hogares esté explicado fundamentalmente por el tema de la refrigeración. Nosotros somos un país tropical y el electrodoméstico que mayor explica el consumo de los hogares es la nevera o el refrigerador, como dicen fuera. Sin embargo, a mayor nivel de ingreso de la familia, menor era el peso de la nevera o el refrigerador en el consumo eléctrico. Otro electrodoméstico que nos llama la atención es, que quedó en segundo rango, es la bomba de extraer agua. La bomba, como decimos nosotros, la bomba eléctrica. Ese tiene también un alto peso, sobre todo en los hogares medios y altos, que es lo que usan infraestructura para darle mayor potencia, ¿no?, a nuestros acueductos. Y fíjense cómo un tema de problemas de acceso a agua potable está generando también un consumo mayor al promedio en los hogares en ese tipo de electrodomésticos. Después seguía las computadoras, sobre todo en los hogares bajos y medios, que tenían un consumo importante. Sin embargo, cuando medimos el tema del ingreso, lo que medimos, usamos el gasto de la familia como proxy del ingreso. Y ahí nos dio algo que ya decía la teoría económica, es decir, a mayor ingreso, mayor electrodoméstico en el hogar y mayor intensidad en el uso y por ende mayor consumo de energía eléctrica. Sin embargo, una de las preguntas control fue, ¿usted está conforme con la factura eléctrica mensual? Y ahí hubo una correlación de que los hogares que más pagaban estaban más conformes con la factura que pagaban.
porque hay una relación desde el lado de la oferta. Y es que mientras los hogares tienen mayor poder de consumo, reciben más horas de electricidad por parte de las redes, por aquello de los circuitos 24 horas, que ellos lo tienen A, B, C y D. Bueno, a mayor nivel de ingreso, mayor probabilidad de que tu hogar esté en estos circuitos de 24 horas. Y en el fondo lo que se ha estado construyendo en el tiempo es una suerte de círculo vicioso, donde hay falta de contadores, donde hay, digamos, prácticas de energía que, que no promueven el uso racional de ese recurso. Porque si tú tienes tarifas altamente subsidiadas, pues tú no estás promoviendo un uso racional del tema de la energía eléctrica en los hogares. Yo creo que hay que seguir investigando, ojalá en el caso del BID, que ya, bueno, la señora Flora Montealegre, que también es una académica, digamos que en pausa, como dice ella, pues prometió que dentro de un poco tiempo, pues pondría la base de datos a disposición de la academia, un poco para que hicieran otras aproximaciones, porque estamos hablando de 5.810 hogares a nivel nacional, y lógicamente hay otras consideraciones como tipo de piso de tierra, piso de cemento, material de piso, material de techo, cuánto gastan los hogares en bienes y servicios, si tienen o no contador eléctrico, y otros temas que podrían ser abordados con otras visiones. El tema de género, cuáles, digamos, hogares que están dirigidos por mujeres, qué pasa si si tienen contadores, si pagan mejor, si están más conformes con la tarifa. Esas son cosas que podrían hacerse más adelante. Sin embargo, los hallazgos son importantes en el sentido de que por primera vez ya estamos hablando de elasticidad de precios y elasticidad de ingresos, y que de acuerdo a la teoría económica nos dio, por lo menos en el signo y en el sentido que establece la teoría económica. Aunque hay que entender que los modelos que se usan fuera tienen un supuesto hasta cierto punto heroico para nuestra industria, y es que reciben 24 horas de energía, cosa que no sucede en la mayoría de hogares del país. Pero por lo menos el tema del modelo, tanto paramétrico como no paramétrico, anduvo bastante cercano a los resultados que se da en la industria fuera del país. Este estudio fueron dos diferentes, o sea, uno doméstico, consumo doméstico individual, y uno empresarial, más bien en las MIPYME, tengo entendido. ¿Tuvo alguna parte conclusiva, o sea, de conclusión en cada uno Claro. y en la parte doméstica? De eso que está hablando. Sí, pero la conclusión es ya sugerente, o sea, Las recomendaciones. Sí, recomendaciones. Recomendaciones. Sí. Primero, hablamos de la necesidad de que comencemos a poner en el lenguaje de los hogares el tema de la tarifa técnica. Es decir, de una tarifa teórica que cubra los costos y una rentabilidad razonable para todos aquellos que participan en la industria, porque es una industria encadenada donde tú vas agregando, tú tienes un valor agregado de distribución y un valor, primero un valor agregado de transmisión y luego de distribución, y hacer una tarifa técnica que le permita a los hogares, digamos que adecuarse a esa tarifa. Nosotros ya estamos acostumbrados a que toda la semana pues el precio de los combustibles varía. Correcto. Y en función de eso, pues la gente ajusta el consumo. En el caso de una estructura tarifaria en electricidad, permitiría a los hogares programarse mejor y sobre todo tener una visión más cooperativa en el sentido del costo de un servicio indispensable en la sociedad actual. En el siglo XXI es imposible hablar de vivir sin electricidad. Y el tema de la valoración, cuando comparamos el hecho de que los hogares gastan más en telecomunicaciones que en electricidad, es una tendencia mundial. Lo que nos sorprende es que los hogares sin contador, la diferencia es mayor que los hogares con contador en términos porcentuales. Y algo también que nos llamó mucho más la atención y que está expresado en el estudio de hogares, es que los hogares que reciben bono luz pagan en telecomunicaciones más que el subsidio que reciben del bono luz.
Entonces ahí hay un tema que hay que revisar, porque si un hogar tiene una preferencia para pagar un servicio sobre otro, entonces a lo mejor no necesita el subsidio porque está expresando que tiene disposición a pagar o que tiene ingresos suficientes para pagar otro servicio por el cual está priorizando. Entonces yo creo que eso implica una reflexión en materia de estos programas de ayuda condicionada, un poco respecto de los hogares, porque ahí sí hay un tema cultural e histórico que los hogares están manifestando claramente. Yo te quería hacer una preguntita para irnos a la pausa. En ese estudio, ¿salió a relucir algún porcentaje de hogares sin electrificar? O sea, que no están electrificados, no tienen electricidad, el servicio no lo tienen. ¿O ustedes lo tuvieron pero no lo llevaron al estudio? O sea, porque tal vez la pregunta dice, ¿tiene electricidad sí o no? Si no, pues ni siquiera lo toman en cuenta. ¿Hubo alguna base? Lo que tomamos fue digamos, las características del sistema eléctrico interconectado del año 2003. El 96% de los hogares tiene acceso al sistema público interconectado. Hay que, por ejemplo, hay que ver que están las 3 redes, pero también están los sistemas aislados, que también tienen una infraestructura bastante amplia, y la mayoría de hogares tiene acceso a esa red interconectada. Hasta hace 20 años aquí había un gran porcentaje que no lo estaba. Vamos a un corte. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos conversando con Fabricio Gómez Mazar, el profesor investigador de INTEC, quien dirigió un estudio sobre el impacto de la crisis energética en los hogares y en las empresas. El estudio, como ya hemos visto, estuvo dividido en esas dos partes. Primero en los hogares y luego en las empresas ya como tales. Lo que nos ha dicho hasta ahora Fabricio está más dirigido al tema de los hogares, básicamente de cuáles fueron las conclusiones del estudio. Y nos estaba hablando finalmente de lo que han sido las recomendaciones para el caso de los hogares. Hay una parte ahí, Fabricio, que me gustaría que tú le explicaras un poco más ampliamente, que es el tema de los medidores. Tú recomiendas que se instalen en un periodo lo más corto posible medidores en los hogares. Eso es como parte de lo que es el tema de las pérdidas en el caso de la distribución de las tarifas, ¿no? Sí, es un requisito indispensable por el tema no solo del ciclo comercial que comienza con la instalación y la medición, ¿no?, de la energía consumida, sino también en el tema del subsidio, porque los programas también tienen que saber cuánta energía están subsidiando de forma efectiva, cuál es la transferencia, ¿no?, que se está. Ahora mismo hay una transferencia, pero puede ser muy distinta al consumo del hogar. Lo importante es tener una transferencia que refleje de alguna manera lo que consume el hogar, qué porcentaje del consumo se está subsidiando. El tema de los contadores, nosotros dijimos, bueno, es la recomendación es que en un periodo no mayor a 2 años, porque previo a eso hay un tema de inversión en distribución. A veces, por el estado de las redes en algunos sitios, no es posible instalar medidores que no sean víctimas del fraude, del robo de la energía. En muchos sectores, para poner estos medidores prepagados, hay que tener unas redes especiales que garanticen que la gente no se cuelgue y pueda burlar de alguna manera el consumo a través de una red de media tensión o de baja tensión, como hay en muchos barrios del país. Ya hay algunos planes pilotos con
medidores prepagados y lo que hemos podido recabar información es que tiene mucho éxito, que la gente es capaz, así como compra tarjetas prepagadas para el uso de celular, también lo hace con esta energía que utiliza en el hogar. Y yo creo que ese es el camino al final. Al final es que la gente sepa cuánto cuesta el servicio y que pague por él. No, y además eso contribuye al ahorro en el consumo de energía, porque cuando tú tienes, por ejemplo, por poner un símil, en el caso de la comunicación prepagada, cuando tú tienes tú compras tantos minutos de uso del teléfono celular, por ejemplo, tú sabes que tienes que ahorrarlo y que no puedes hablar todo lo que tú quisieras, tal vez tienes que cortar porque vas a consumir los minutos y te vas a quedar entonces sin el servicio. Claro, y la gente se organiza más. Nosotros vimos algunas experiencias de, por ejemplo, cuando van en estas casas donde hay medidores prepagados, cuando la gente va a planchar, por ejemplo, dice, hoy se plancha, entonces hay que comprar una tarjeta de 200, de 300, porque el consumo es mayor. Entonces va siendo una suerte de conciencia del uso de la energía. Y yo creo que por ahí es por donde va. Y que rompamos con este esquema cultural. La cultura se cambia, la cultura no es permanente y en materia de consumo pues mucho menos. Otro de los elementos que estuvimos hablando era el tema de la gestión de demanda, que más que una gestión de demanda es una gestión de oferta, ¿no? Las distribuidoras envían energía en función de la capacidad de pago de los hogares. Y digo que esto hay que ir al punto porque lo que se buscaba con los circuitos 24 horas era un efecto de demostración. Era decir, bueno, mira cómo esta comunidad se organizó y paga y recibe energía. Lo que se buscaba era que la comunidad de enfrente, pues entonces también hiciera lo propio. Sin embargo, algunos técnicos nos han dicho que por el estado de las redes que hay en algunos sitios, es imposible ofrecer el servicio 24 horas. Entonces ya hay un tema estructural que hay que resolver previamente. Y de credibilidad. Y que requiere una inversión grande. Y que requiere una inversión. Entonces que la gran falencia ha sido la inversión en distribución, incluso cuando estuvo en manos privadas. Donde menos se invirtió fue en el tema de distribución. Y es un tema que sufre, imagínense, en un país como el nuestro, colocado en el mismo trayecto de los ciclones, obviamente que la planta externa, en este caso la distribución, se resiente mucho con los huracanes o con las tormentas y requiere de una inversión mínima garantizada, de al menos para un nivel, para un tamaño como el sistema eléctrico interconectado dominicano, de al menos $100 millones todos los años. Pero el sector para privado, mantener, ni siquiera para grandes inversiones como las que se requieren. el sector privado basó su posición de no haber invertido lo suficiente en la distribución porque era la parte de este conglomerado, de este marasmo eléctrico, como uno le llama, donde precisamente había pérdida de por sí, en el sentido de que tenía que comprar a un precio, pero no podían poner el precio de venta que le convenía, para fines de tener beneficio, porque ya ahí está la parte política. Y La parte política que el gobierno imponía en cierta manera una tarifa, pero si tú me pones una tarifa, me la impones, y le tengo que comprar al generador como tengo que comprársela, ¿cómo voy a vender para ganar? Entonces no tengo ni siquiera dinero ni para ganar ni para invertir. La idea ahí era que el Estado le decía al distribuidor, pon la tarifa tal, yo te pago la diferencia. Sí, pero no se la pagaba. Pero nunca se la pagaba y entonces las empresas pues terminaba con un problema de pérdida. Mira, es que hay un tema de costo de oportunidad enorme del Estado con el tema del subsidio al sector eléctrico. Es decir, cuando hay tantas falencias de inversión en materia social por parte del Estado, tener que invertir esa enorme cantidad de recursos en el sector eléctrico, pues obviamente no es una buena señal para la economía, ni siquiera para los hogares y las empresas, porque tú estás promoviendo un uso irracional de un país como el nuestro, que es importador neto de combustibles, por demás, derivados del petróleo. Entonces, eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo lo antes posible. Y comenzar con un tema el fraude a la industria eléctrica es un fraude al fisco, es un fraude a los bolsillos de todos los contribuyentes.
y como tal debe de comenzar. Yo sé que hay una estructura jurídica, los procuradores eléctricos tienen que comenzar a funcionar tanto para las empresas como para los hogares, porque es que no hay otra manera. Como se hace en otros países, es similar. Usted viola el sector eléctrico, eso es violar o propiedad pública o propiedad privada, Claro. pero es un fraude y el fraude debe ir a la justicia, ¿no? Fabricio, yo te quiero hacer una pregunta y yo muchas veces le tengo que decir a nuestros invitados que no importa si tú no me la puedes contestar y me lo dices, simplemente no la puedo hacer. ¿Qué relación le ve Fabricio Gómez Mazara a estos niveles de deuda histórica que hemos tenido con esos problemas eléctricos de subsidio permanente por muchos años? O sea, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Mira, yo creo que un grave error fue la reestatización de las empresas distribuidoras. Uno no entendió al Fondo Monetario Internacional de ese momento, que era aquel Fondo Monetario más ortodoxo, ¿no? Más fiscalista. Más fiscalista. No había llegado Strauss-Kahn, ni había salido como salió, ni se le prestaba a los estados para apoyo presupuestario, sino solo para balanza de pago. Y era muy exigente en ese sentido. Pero se pudo en moda con la crisis. Sí, recuerdo que le exigían, bueno, que volver a estatizar la distribución era pasar de pérdidas privadas a pérdidas públicas. Y es increíble cómo el endeudamiento y el déficit del sector eléctrico fue en crecimiento exponencial después de eso. Y lógicamente eso fue la causal de la ruptura del acuerdo en medio de la crisis del año 2004, que lo que hizo fue ahondar más la crisis. En ese momento, quizá por el tema electoral o por una serie de cosas, la gente no lo pudo entender, pero con el tiempo parece que tenían toda la razón, porque uno mira en retrospectiva las pérdidas y lo que eran en ese momento y lo que fueron después de la estatización, obviamente le dio la razón. No fue un buen negocio estatizar la distribución. No, eso fue un error. Eso fue un error. Vamos al corte. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos la distinguida visita de Fabricio Gómez Mazara para que nos explique su parecer del problema eléctrico basado también en el estudio que hizo, que dirigió él, pero que fue patrocinado por INTEC y por el BID. Yo quería aprovechar y decirte, ¿qué percepción tiene el consumidor empresarial pequeño sobre la situación eléctrica que le afecta presente y futuro a su negocio así pequeño? O sea, ¿qué percepción tienen? ¿Tienen esperanza? ¿No tienen esperanza? ¿Qué ven ellos? Mira, si hay algo que ha afectado, a pesar de las transferencias del sector público a la industria eléctrica, es que los más pequeños han sufrido más. Es decir, el bienestar en los hogares ha afectado más a los hogares más pobres. En el tema de las empresas, las micro y las pequeñas empresas se han visto mayormente afectadas en los niveles de productividad, porque están ubicadas en sitios donde sectores C y D fundamentalmente, y tienen que despachar plantas eléctricas para poder cubrir los apagones. Los apagones o los cortes eléctricos están en casi un 70% entre 8 y 2 de la tarde. Entonces, esa es la hora donde las empresas están en plena producción y necesitan despachar estas plantas. Como las pequeñas y medianas empresas
sobre todo las micro y pequeñas empresas, tienen plantas eléctricas menores, el costo por minuto de despachar o por hora de esas plantas es mucho más caro. Nosotros lo que hicimos fue hablar del costo de la energía, porque ese es lo relevante para las empresas, que es lo que gastan en planta más lo que pagan de factura eléctrica a la distribuidora. Lo que gastan en planta la microempresa es 200% superior a la factura que pagan al sistema eléctrico interconectado. Es decir, la energía más cara es la que autogeneran. Aún siendo la misma cantidad de horas, o sea, claro, la propia tiene la misma cantidad de horas que la de la CDE. Porque la energía más barata es la que viene del sistema interconectado. Esa es la más barata, la más cara es la que tú tienes que autogenerar. Pero lo más costoso para una empresa es no tener energía. Correcto. Esa es la más cara. Pero hay un tema ahí, Fabricio, y es que cuando tú tienes un sistema autogenerado, probablemente tú estás produciendo más energía de la que tú necesitas y lo estás haciendo al costo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas 100 kilos y tiene una planta de 200 kilos, cuando tú la prendes hay 100 kilos que se están perdiendo. Sí, capacidad, digamos, ociosa, ¿no? Sí, porque no es flotante. Ajá, y entonces ese es otro elemento que no pasa cuando tú estás interconectado. Y el efecto tamaño en electricidad, en la industria eléctrica sí importa. Es decir, cuando tú eres una empresa grande y consume más de 2 gigavatios, tú puedes registrarte como usuario no regulado y comprar directamente a la generadora, cosa que no pueden hacer las empresas que consumen menos. Entonces ahí hay una diferencia. El que le compra directamente al generador pues no tiene que pagar las tarifas que paga el que las recibe luego de que camina por todo el eslabón de la industria, transmisión y distribución. Tiene que comprarla el que la recibe por ahí pues más caro. Entonces ahí hay una diferencia pues importante en el tema de la energía, ¿no? A mayor cantidad de energía el costo unitario es menor, sobre todo el precio monómico, que es la potencia más el consumo, como le llaman técnicamente. Y eso está teniendo impacto serio sobre la productividad, la competitividad sistémica, que es la sumatoria de la productividad de las empresas, porque las microempresas representan el 54% de la población económicamente activa y son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Entonces son sumamente sensibles al precio de la energía y al costo del combustible, porque necesitan gasoil para la autogeneración. Y ahí se produce lo que yo llamo una competencia desleal involuntaria. O sea, el gran empresario que tiene todas esas facilidades y esas ventajas, cuando compite con empresarios pequeños y medianos en la misma rama productiva, puede sacar mucha ventaja que no puede sacar, o sea, el pequeño empresario. Aunque tiene mayores riesgos. Sí, entonces ese tipo de cosas realmente no ayudan, porque lo que uno desearía es ver un sistema que contribuya a que los pequeños productores, que son tal vez los que más necesitan, ¿no? Entonces puedan sacar alguna ventaja y crecer en base a mayor... Sí, y en el estudio, por ejemplo, muestra que las empresas que tienen que pagar un costo unitario de energía más alto son las empresas que están en otros servicios de informalidad, ¿no? Las empresas que están en la informalidad, otros servicios, comercio, telecomunicaciones, no las grandes empresas, sino las empresas que venden tarjetas y que instalan o venden el servicio de minutos aire. Y la enseñanza también tiene costos altos, es decir, los pequeños colegios que tienen que utilizar plantas de generación eléctrica más alta. Las que tienen menores costos son transporte y almacenamiento. Y obviamente la zona franca, que están en estos parques que acumulan, que hacen la sumatoria de la energía y se registran como usuarios no regulados, pues tienen costos menores. Sin embargo, su disposición a pagar es negativa, porque la zona franca compiten con sus homólogos del área. Y es curioso, porque lo que encontramos en el estudio es que a mayor consumo, mayor disposición a pagar por el servicio. Sin embargo, en el caso de la zona franca no se producía ese efecto.
y es entendible porque la zona franca trabajan con ventas anticipadas, es decir, Así reciben es. pedidos y tienen que tratar de reducir los costos a futuro Sí, porque es la única manera de garantizar rentabilidad. exactamente. Entonces, obviamente, tiene mucha resistencia al aumento Ya el precio de venta la está tarifa. fijado. Exactamente. Hay una conclusión en el caso de las empresas que me llamó la atención, me gustaría oír tu parecer. Los sectores transporte y almacenamiento, salud y hoteles, bares y restaurantes evidencian tener menores costos energéticos. A mí me gustaría que tú me explicaras eso porque para mí los hoteles, el sector turismo eh, tiene mucho costo energético por Sí. los aire acondicionados, por todo el servicio y que tiene que ser permanente. En el caso de los hoteles, Que no- una parte importante de ellos pertenecen se pen. a sectores aislados y tienen, como consumen mucha energía, negocian niveles de tarifas menores. La mayoría de ellos una gran parte se convierte en usuarios no regulados y tienen mayor capacidad de negociación con los generadores. Y no tienen generación propia. Y muchos de ellos tienen la opción de no tener generación propia, o sea, Sí. comprar de manera directa con un generador que le garantiza Sí. 24 horas de energía. Y aquellos que tienen autogeneración tienen plantas enormes, cuyo costo de despacho es menor por el tamaño de la planta. Hay una relación inversa. A mayor capacidad, menor es el costo unitario de energía, Claro, utilizando el mismo combustible. Y pueden hacerlo. Además, los hoteles se programan bastante para las temporadas altas y las temporadas bajas trabajan a media capacidad o a capacidad mínima, con lo cual también controlan los Tienen costos energéticos. temporizadores Tienen controladores de voltaje, Sí. tienen toda una infraestructura que le permite utilizar de forma más eficiente habitación que no te ocupada, la habitación que energía. apaga sola, si Exacto. no ponchas la tarjeta no prende las luces. Han o sea, tiene aprendido, muchas cosas. pueden dar clase a los demás sectores Sí. de uso eficiente de la energía. Porque la tecnología la traen importada, Sí. o sea, son la misma inversión que viene, el mismo inversor de aquí que ya está afuera, tiene toda la tecnología agarrada de cómo ahorrar consumo de combustible. Y en el caso del almacenamiento, son los frigoríficos, Consumo de energía. estas empresas que trabajan almacenando bienes para la exportación o para mantenerlos ahí para un consumo futuro, pues también tienen la capacidad de negociar mejores tarifas. Eso tiene su razón. claro. Vamos a un corte comercial. Bien amigos, continuamos con Fabricio Gómez Mazara hablando del sector eléctrico, pero en la parte ya del estudio en el consumo. En el estudio del consumo doméstico, según los datos que leí, poco más del 30% de los hogares tiene inversores. Y en la parte empresarial, También hay un 15-16% que menor. Es menor tiene, que el de los tiene hogares. inversores. Es menor que los hogares. Sí, es menor en proporción que los hogares. Y lo que pasa es que tienen una mayor capacidad, obviamente, y también son utilizados, aunque en menor proporción, y no fundamentalmente para empresas comerciales Sí, correcto. y para otros servicios donde hay una mayor demanda de Empresa comercial y no muy grande tampoco. Exacto, utilizan los inversores. Aunque las empresas que son medianas, y tal vez un chin más que medianas, tienen inversores pero focalizados en lugares, o sea, Claro, para la si iluminación. tienen que usar iluminación Sí. externa, perimetral, Exacto. etcétera, o sea, la tienen nada más para eso. Sí. El 16% solamente tiene inversores. Sí, tienen inversores. Y cuando tú sumas, porque en las empresas, claro, son, como tú dices, son pequeñas y medianas. Las micro tienen muy pocos inversores y lo que hacen es que las empresas combinan, tienen plantas e inversores. Ok. Entonces tienen esa dualidad
que le permite tener esos usos que tú señalabas para la iluminación y ese tipo de cosas. Sí, porque imagínate, un comercio se puede consumir fácilmente que 8 kilos, 10 kilos, Sí. y entonces los inversores ya ahí no tienen mucho sentido. ¿Y por qué recomienda eliminar o reducir el uso de los inversores? Lo que sucede es que el tema del inversor el inversor no es un electrodoméstico propiamente dicho. Ya sí. Es un tema que utiliza, ya digo por el uso, ¿no? Ya la gente lo tiene como parte de la canasta de electrodomésticos. Ya en el hogar. prefieren no tener Sí, estufa y sí tienen tener inversores. Pero lógicamente la propuesta es que si no hay mayor oferta eléctrica, la gente va a preferir seguir teniendo el inversor. Claro. Es un efecto sustitución. En la medida en que haya más distribución eléctrica a los hogares o más horas de energía diaria, pues la gente puede poco a poco ir desmontando. En otros países lo que se hace es con el tema de algunos electrodomésticos que se quiere desincentivar el uso, es que las empresas distribuidoras se lo compran a los hogares y se lo van cargando a la factura en el tiempo. Por ejemplo, aquí hay un serio problema con el uso eficiente de algunos electrodomésticos, porque la gente cuando cambia los aire acondicionados en su casa, se los regala a alguien cercano, y lo que está haciendo es trasladando la ineficiencia de su hogar a otro hogar. Correcto. Entonces, en términos sistémicos, no hay ningún Claro, efecto claro. sobre eso. Lo lógico es que las empresas distribuidoras, ojalá y pudieran decirle a la gente, bueno, cuando usted cambie el electrodoméstico, yo se lo compro y lo destruyo o lo saco de circulación, porque está comprobado, ahora que estamos hablando de aire inverter y con tecnologías que son mucho más eficientes, Nevera lo lógico es inverter, que luces de LED y todo eso, lo lógico es que desde el Estado haya una promoción para ese tipo de electrodomésticos y que se haga un uso más eficiente de la energía eléctrica. Bueno, aquí en el sistema de alumbrado público se está utilizando Sí. mucho Sí, pero déjame contarle una anécdota a usted y a los amigos de Gente Económica. Hace exactamente 25 años, en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, la compañía generadora de electricidad, una de ellas, tenía que prever una inversión futura de generación. Pero ellos prefirieron mejor hacer el cambio de bajo consumo, o sea, de iluminación de bajo consumo a nivel general de todo el estado de Nueva York. Y ellos pagaron todo el cambio eléctrico que iba a hacer, no de bombillas nada más, sino de lámparas completas para poder hacer. Y eso le ayudó a ellos a prolongar la inversión en la generación 10 años. Sí, yo creo que aquí hay, yo he conocido en pocos sectores donde haya una inteligencia tan grande como en el sector eléctrico. Aquí hay mucha gente que ha trabajado en el tema y también he visto poco sector. Y una de las recomendaciones es que pasen de culpables a colaboradores. Nunca he visto un sector donde, a pesar de gente tan brillante como en el sector eléctrico, tengan una visión tan negativa de sus colegas, en el sentido de los antecesores, que le echan la culpa y el que viene es el culpable, aquel es el culpable. Y eso no ayuda mucho a la percepción de una posible solución, porque el sector eléctrico es complicado de entender incluso hasta para los especialistas. Entonces, yo digo porque cuando uno mira, si hay un servicio que se ha deteriorado en los últimos años en el país, es el de telecomunicaciones, ¿no? Y yo nunca he visto una empresa de telecomunicación echándole la culpa a la otra o el regulador diciendo el problema es tal. Al contrario, se aliaron para engañar a los consumidores. No, porque hay una mística de la industria que obviamente tratan de solucionar los problemas de forma colectiva. Ojalá y ese valor pueda recuperarse en el sector eléctrico, sobre todo de cara al futuro, porque yo creo que tenemos una gran oportunidad con el pacto eléctrico por el tema de la caída en el precio de los derivados del petróleo. Es ahora o nunca que se pueden hacer contratos de largo plazo. Fíjate que aquí hubo un contrato de generación que aprovechó el precio del costo del gas natural que está ahí, y que gracias a ese contrato, que en algún momento se criticó,
pues ese contrato ha podido tener precios que entra al sistema y que en orden de mérito entra primero, que es la planta de gas natural de Andrés, de AES Andrés, y que es un contrato de largo plazo. Yo creo que en este momento la industria está en capacidad de, dado los precios del petróleo, tener contratos de largo plazo, garantizar nueva inversión, pero no se hace nada si no se corrige aguas abajo el tema de la distribución y de los contadores y todo el tema comercial, tanto para hogares como para empresas. Porque al final, eso es la caja de la industria. Claro. Y si la caja no funciona bien de un negocio, el negocio en sentido amplio no funciona bien y va a tener que tener un financiador de última instancia, que es el Estado, que somos todos, Que somos todos. a través de los impuestos. Entonces yo creo que esa es la gran recomendación. Repito, quiero mirar el sector con optimismo, porque lo que se trató en este caso era de que se tuviera una mirada desde los hogares y desde la industria, y cómo hay que ir cambiando esa cultura por una cultura de pago, de entender que eso es un sector de un servicio que tiene un costo que tenemos que pagar y que hay una responsabilidad ciudadana con eso, no solo de los actores del sector. La recomendación tuya, Fabricio, es que la distribución retorne al sector privado. Yo pienso que en el caso de la distribución, la inversión, mira, tanto el BID como el Banco Mundial estarían dispuestos a entrar con recursos y con apoyo técnico al tema del pacto eléctrico, si se logra un acuerdo fuerte. Yo creo que ellos están en la mejor disposición de hacerlo. Siempre han respaldado a través del financiamiento a la distribución, y yo creo que este es el mejor momento para hacerlo, porque ya están identificados los problemas. Claro. Y yo creo que el liderazgo nacional, en este caso el presidente Medina, que está respondiendo un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Y está hoy en la mejor disposición, y los actores del sector creo que han hecho conciencia de cuál es su papel en este momento. Y nada, yo creo que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos, y esta es la oportunidad del país. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la distribución definitivamente debe estar en manos del sector privado, y no puede esperarse que va a ser una solución inmediata, porque ahí tiene que participar el Estado, y creo que en términos definitivos hay que sacar la política del sector. Eso es lo difícil. Para fines de que podamos ir buscando una solución donde el consumidor se acostumbre a pagar el servicio, y todos los que participan de una u otra forma entiendan que este es un servicio fundamental, que hay que manejarlo con eficiencia y que hay que resolverlo de manera definitiva, porque de lo contrario nosotros vamos a tener eso como... Y no creo que sea un tema ni siquiera de propiedad, sino de gestión. La propiedad puede ser pública, pero la gestión puede ser privada. Yo lo digo porque propiedad pública, fíjate, el tema de cuando tú tienes un gobierno y ese gobierno termina su periodo, inmediatamente comienzan a producirse cambios, y hay gente que va llegando a la posición y que no tienen experiencia y que tampoco le interesa mucho, porque vamos a ser claros, o sea, el político llega al Estado con una finalidad diferente a la que uno quisiera que fuera. Sí, pero lo que quiero decir es que el Estado puede licitar la gestión de la distribuidora por 15, 20 años, bueno, sí, claro. E ir desmontando el subsidio, ¿no? Como un tema de goals o de mejora en la eficiencia o en la gestión en materia de distribución, y puede... El tema no es ni siquiera la propiedad, es la gestión, lo que ha estado fallando. Hablando de finalidad, finalizado. El programa finalizó. Sí, el programa finalizó. Y tenemos que agradecerle a Fabricio por tu comparecencia al programa. Gracias a ustedes, amigos, por su permanencia con el programa y su lealtad. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.